El fútbol no empezó en un estadio, nació en las calles, en los relatos de papá y en los abrazos con desconocidos. Aquí no se habla de estadísticas, aquí se habla de lo que hace temblar el corazón. Bienvenidos a Donde Nacen los Hinchas, un podcast de hinchas para hinchas. El día de hoy me encuentro con una persona que llevó su pasión por el fútbol hasta límites que muchos no podemos hacerlo. Es entrenador de fútbol. Siempre quiso ser futbolista, pero como la gran mayoría, no pudo cumplir ese gran sueño y ahora ayuda a otros a que lo cumplan. Él es Juan David Otálvaro. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué más, Esteban? ¿Bien o no? Bien, ¿Cómo bien, vas? un placer estar por aquí. Qué bueno, me alegra Sí, mucho. y hablar sobre todo lo que nos gusta. Sí, muchos años que no nos veíamos, pero siempre cuando estábamos en el colegio solo hablábamos de fútbol. Me acuerdo muchas charlas que tuvimos contándonos jugadores nuevos que veíamos, viendo partidos todos los días por la mañana antes de irnos para el colegio. Veíamos Expediente de Fútbol en Fox Sports y llegábamos a comentar en el colegio, nos la pasábamos hablando de fútbol todo el tiempo. Y justo eso es lo que quiero que hagamos hoy también, que hablemos de fútbol como lo hemos hecho tantas veces y como también mostrar un poquito esa pasión que nos hace llevar al fútbol a todos los rincones de nuestra vida, porque pues cuando uno es tan fanático, el fútbol empieza a ser parte de nuestra vida. Y ahí, Juan, quiero preguntarte cómo llega el fútbol a tu vida, cómo es como ese primer acercamiento que tienes con el deporte. Yo creo que el primer pensamiento que se me dio a la cabeza de cómo nació para mí el fútbol fue en la escuela. Primero de primaria y era la profesora, no había educación física. Entonces siempre nos rotaban los de primero y hasta tercero con el balón para jugar. Y los de tercero y los de cuarto y quinto el otro día. Entonces ahí va la pelota para que juegue. Y la verdad es algo que nace como con uno, porque realmente a mí nunca nadie me dijo, hey, vea, hacer fútbol y juegue, que se juega así, no, póngala a rodar y juegue. Entonces fue algo que de ahí, y siento que toda la vida desde que empecé a jugar fútbol he sido muy, muy apasionado por él. Sí, inclusive a mí me pasaba en el colegio que, aunque había muchos hinchas de muchos equipos, pues vos también compartís el mismo equipo que yo, sos hincha del Medellín como yo, eras de los poquitos con los que podía hablar de jugadores de otros países, de equipos que mucha gente acá ni siquiera conocía, de Boca, de River, de equipos como Villarreal, de equipos como Barcelona, Real Madrid. Eras de esos poquitos amigos del colegio que también podía pues como compartir esa pasión conmigo, porque yo desde muy niño fui muy apasionado y me interesé mucho por saber dónde estaban los jugadores, cuándo estaban, por qué jugaban en ese equipo, por qué se iban de ese para otro y así. Y vos también eras como ese tipo de persona y siempre lo logramos pues como llevar a unas conversaciones muy largas de fútbol. Y ahí, Juan, cuando empezaste a jugar fútbol y viste pues que era como lo que te apasionaba y ya empezaste a verlo en la televisión o digamos pues en las canchas del barrio o del colegio o así, ¿qué era lo que te generaba el deporte en sí ya al verlo jugado por otras personas? No, mucha pasión y siempre el querer estar ahí para verlo. La verdad, lo que decías ahora era el tema de que uno de niño, yo creo que toda persona que le gusta el fútbol de niño quiere ser profesional. Y uno tiene mucho eso como que voy a jugar porque quiero ser profesional y más por los referentes que uno ve en la televisión. Sí, En claro. ese tiempo, para mí la primera persona o el jugador que yo vi y que yo dije, "Ay, ve, ese jugador a mí me genera muchas cosas", era Riquelme, y sobre todo porque era la primera vez que yo veía televisión, pero yo me vine del pueblo en el 99 y al 2000 estaba viendo Las Libertadores. Libertadores y estaba viendo Real Madrid y Boca. Y Riquelme, mejor dicho, bailando al Real Madrid, entonces como que, uy, no, qué jugador. Y creció conmigo eso, el jugador. Ya luego lo de Zidane, ya sí fue el que me enamoró totalmente del fútbol por su elegancia, por su forma de jugar, por su liderazgo y sobre todo porque tiene algo que difícilmente hoy tiene otro jugador y era el control. O sea, el control del balón de Zidane no lo usa en otro jugador y todavía no se ve porque él es control y con la dirección del balón, controlo y dirigido y estando en el aire, por el piso, con el externo, con el interno, con cualquier superficie de contacto lo hacía bien. Entonces era muy, muy jodido. Contanos un poquito esa historia, Juan, que en estos días también me estabas pues como comentando, y es cómo tomaste la decisión de ya ser entrenador de fútbol.
Que digamos tampoco es fácil porque los papás hay veces son muy empeliculados y te van y te putean y te dicen un montón de cosas y quieren ser ellos los que hagan los cambios, quieren que su hijo siempre juegue, así sepan y sean conscientes que su hijo no tiene las capacidades suficientes para hacerlo. Entonces siempre son como exigiendo, no, es que mi hijo tiene que jugar, o por qué no lo pusiste, o por qué esto, por qué lo sacaste si estaba jugando bien. ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Y qué te ha hecho conocer del fútbol esa decisión que tomaste también? Era lo que yo te decía así ya en estos días de amigos, y era yo quiero ser jugador. Y uno de niño tiene mucha inocencia en muchas cosas. Yo sabía que quería luchar por ese sueño. Cuando yo le conté lo de mi papá escuchando el sueño del pibe, y yo decía, pero mi papá, ¿por qué llora escuchando esa canción? Y yo no tenía conocimiento de eso, y fueron pasando los años cuando yo me di cuenta lo del tema de que a mí me dio una meningitis que produjo un problema en la parte derecha de mi cuerpo, en la mano y en el pie. Entonces él sabía que yo le decía, no, yo quiero jugar fútbol, pero obviamente él ya con su adultez y conocimiento, él sabía que yo no podía cumplir ese sueño. Y yo lo veía llorando escuchando esa canción. Luego, cuando yo ya crecí, adolescente, y ya me empecé a dar cuenta que era complicado por el tema de las capacidades físicas, yo dije, no, si yo no cumplí mi sueño, yo quiero que las demás personas lo cumplan. Y la verdad, uno como persona empieza con mucho temor por lo mismo que decís vos. Es que realmente ser profe y entrenador hoy en día no es tanto saber de fútbol, y eso lo he adquirido con los años. No es saber tanto de fútbol, sino saber del ser humano. Y para mí, yo creo que ese es el aprendizaje más grande que he tenido, es saber hablarle a los papás, saberlos llevar, saber hablarle al niño, saberlo llevar, saber comprender lo que piensa, lo que siente y hacia dónde uno lo quiere llevar. Y realmente esa es la diferencia entre un profe nuevo y un profe que lleva muchos años, es el manejo del grupo. Por ejemplo, un claro ejemplo de lo que nosotros estamos viendo en estos momentos es lo que le pasó a Xavi Alonso en el Real Madrid. Sí. O sea, a él no lo echan porque no sepa de fútbol o porque sea malo como entrenador en sí o que no sepa de táctica o de técnica. A él lo echan porque no supo manejar un grupo. Y hoy en día en los clubes de fútbol va Pasa mucho mucho. a eso. ¿Qué tanto el profe es capaz de manejar un grupo? Sí. ¿Qué tanto es capaz de manejar la situación con los padres de familia? Que un padre de familia se le emberracó y él cómo maneja esa situación. Uno como profesor no se puede poner al mismo nivel del padre de familia. Siempre uno tiene que manejar y saber que uno desde este lado es el profesional. Entonces ahí es donde está la diferencia entre el profe que quieren en un club y el que no quieren, porque el que no quieren es el que se iguala con los papás, el que insulta a los niños, el que les baja la moral por otras situaciones, y esa es como la diferencia. Ah, bueno, parce. Y quiero también preguntarte, porque como sabemos, pues ya te dije, sos hincha del Medellín también. ¿Cómo llega el Medellín a tu vida? Porque al principio, pues digamos, no está como esa pasión tan fuerte. Al primero que es a Riquelme, que juega en Boca, que te enamora del fútbol. ¿Y cómo llegas ya al Medellín? ¿Hay un jugador en específico? ¿O tu papá también es hincha del Medellín? ¿O cómo llega el equipo a tu vida? Oiga, esa parte de la historia es tremenda, porque regularmente pues hoy en día es muy normal que todos los niños se hagan hinchas de Nacional, y es normal por el tema de que uno se hace hincha el que gana. O sea, ¿a quién le gusta ser hincha? A alguien que pierde, a nadie. Sí. Pero cuando yo llegué en el 99 aquí a Medellín, el padrino mío de la primera comunión es hincha del Medellín. Y entonces yo veía que el Medellín, el Medellín. Entonces yo empecé a ver jugar al Medellín y yo veía a David Montoya, veía al Choto, veía a Ricardo Calle, veía en ese tiempo a David González, bueno, toda esa camada que para nosotros quizás ha sido la mejor camada que ha tenido el Medellín, Sí, porque fue la que mejor representó al Medellín en lo que somos nosotros los paisas, los antioqueños, y a nivel internacional en la Libertadores. así es. Entonces, como que yo llegué aquí a la ciudad de Medellín en el 99, ¿y quién estaba quedando campeón en el 99? Nacional. Nacional. Sí. Y yo resulté siendo hincha del Medellín viendo a Nacional campeón. Entonces, mira que no es un tema como que no, yo me hago hincha del equipo que gana, ¿cierto? Y aparte de eso, mi padrino me llevó al estadio a ver al Medellín, entonces usted lo marca mucho el hecho de que te llena el estadio. Estoy Sí, seguro claro. también que probablemente si a mí me llevan a ver a Nacional, uno, quién sabe qué sienta en ese momento, porque yo recuerdo perfectamente qué sentí cuando subí las escalas y miré hacia el otro lado, porque me metieron a sur. Cuando vi al otro lado toda esa hincha roja y azul, con humo, con de todo, cantando, eso lo marca mucho a uno. Sí, y curiosamente en otros episodios pues que hemos hecho ya del podcast, hay dos
con dos invitados que fueron a la par a ver a Medellín y a Nacional. Y los dos se decantaron por el Medellín. Y es por eso que estás diciendo. No sé, pues que en ese momento seguro la hinchada del Medellín era demasiado apasionada porque también faltaba el título. En esa época faltaba el título, no habíamos sido campeones durante muchos años. Y era una hinchada muy apasionada. Yo me acuerdo también la primera vez que yo fui al estadio con mi papá. Y pues mi papá me llevó a Oriental y a mí no se me olvida tampoco cuando yo terminé de subir la última escala y se abrió esa inmensidad así del estadio y yo quedé pues como perplejo, yo no sabía qué decir ni qué hacer y empezó en esa época era la putería roja que se hacían también en Oriental y empezaron una canción que era oh lele, oh la la, dale rojo sí, dale rojo, yo ya me pongo arrozudo todavía porque eso como que me generó algo que yo no lo podía creer y desde ahí hincha a morir de Medellín y no me importa si gana, si pierde, ahí siempre voy a estar. A veces uno se enoja y dice no los voy a volver a ver o no quiero volver al estadio, lo que sea, y al final uno termina contentándose y volviendo, ¿cierto? Claro. Porque uno no es capaz como de abandonar. Y en ese orden de ideas, Juan, quería preguntarte algo y seguro como técnico también lo has vivido, y es en el fútbol hay un tema muy maluco que son las derrotas. Últimamente Medellín ha tenido muchas derrotas en finales que son muy dolorosas porque ya llegaste y ya te ves casi que como campeón y terminas pues como decepcionado. Pero yo creo que hay derrotas más fuertes y también en la vida, ¿cierto? No es solo en el fútbol, porque el fútbol es como un reflejo de la vida como tal. Pues en el fútbol vivís casi que todas las emociones que vives en tu vida diaria. ¿Cómo es esas derrotas? ¿Cuál es como la que más te ha marcado? Puede ser de Medellín, de la selección Colombia, inclusive de otro equipo, de otro país, pues, ¿cuál es como esa, o inclusive siendo técnico, pues, cuáles esas derrotas que te han marcado en el fútbol? Yo creo que la derrota que más, pero yo me considero que no he sido un hincha sufrido, porque mira que me hice hincha del Medellín por ahí en la época del 99-2000 y el Medellín quedó campeón en el 2002. Sí. Entonces yo no soy del hincha que ya venía esperando 45 años, yo Sí, lo sí. vi campeón en el 2002 y en el 2004 le estábamos ganando a Nacional. Sí. Y al 2009 le ganamos al Willy y después le ganamos a Junior. Pero sí puedo decir que la derrota que más me golpeó por la ilusión que tenía era la de Santa Fe el año pasado. Esa fue durísima, aparte porque comenzamos ganando y yo ese día desde el mediodía estaba ya con todos mis amigos armando lo de las banderas, que el barrio, que el palo de mango, porque yo vivo en una unidad que se llama Cedros de Badajoz, Sí. en Itagüí, y es muy conocida allá en Yarumito. Y allá tenemos el parche de los amigos, yo soy el más joven de ellos, ya todos ellos son de 50 para arriba, pero son muy parchados y jugamos todos los domingos a las 11 la recocha y vamos a tomar cervecita. Y ese día del mediodía, la cerveza y todo el mundo, la verdad, todo el mundo convencido de que éramos campeones. Sí, claro. Y empezar ganando, darse el partido como se dio, aunque Medellín no jugó bien esa final, estábamos de locales, la energía de la gente, la forma en cómo lo estábamos viviendo y sobre todo la manera en cómo terminamos perdiendo, porque fue una parte donde hubo mucho desorden táctico, hubo mucha desconcentración, Rodallega, Cojo, llega y hace un gol, que eso también sirvió para mucho meme. Entonces para mí esa es la derrota, ha sido La más dolorosa. la más sí, complicada. Y otra cosa que esta semana lo estaba pensando porque sabía que íbamos a hablar de todo ese tema, algo que recuerdo mucho y a mí me dolió como también como por la rivalidad de pensamiento de hincha de la selección Colombia. Fue una vez que, como yo era tan de Boca por el tema de Chicho, de Serna, de Córdoba, que para mí es el mejor arquero y que si lo sigo queriendo y viendo, como que para mí Córdoba lo elegiría siempre. En la historia me dicen, hey, elegí un arquero para el once tuyo, venga Córdoba para mí. Y fue un gol que le hizo Chilaver en Bogotá, que Colombia perdió 2-0 ese partido. Minuto 89, tiro libre para Chilaver y en ese tiempo se elegía al mejor arquero también. Y con eso eligieron a Chilaver, le hizo ese gol a Córdoba, a mí me dolió muchísimo ese gol. Sí. Sí, durísimo. Chilaver era muy buen arquero, era muy polémico, Uf. pero era muy buen arquero y tenía un bate, hacía unos goles que... Era un líder tremendo, el que se enfrentaba mano a mano con Maradona. Él en Vélez y Maradona en Boca. Y usted sabe que él está en Argentina y Argentina ellos son a morir con ellos mismos. O sea, y Maradona es casi que una deidad en Argentina, Claro. pues Maradona es el Diego y está por allá arriba y no hay nadie que lo toque. Y hubo un partido Vélez-Boca en la cancha de Vélez, en Liniers,
que Maradona le pateó de todos lados los tiros libres y Chilaver se las tapaba todas ese día. Una bronca tremenda entre ellos dos. Que ella ganó 5-1 Vélez, Sí, creo fue, y y el gol lo hizo Maradona, también eh, de tiro libre, pero la pero figura había sido Chilaver, Chilaver pues le sacó totalmente. no, y porque lo insultaba y le decía de todo, y sabiendo que es Maradona y hermano copia Y con Ruggeri también lo eh, mismo, que con Ruggeri es no, que otro de los ídolos de Argentina, pues por su pasado en la selección y todo lo que eh, logró pues con la selección. A él lo quieren mucho en Argentina y con Ruggeri, pues Ruggeri estuvo a punto casi que de quebrarle el us- pie a Chilaver porque ¿Usted vio el video? Ah, sí. sí. Él lo cuenta todavía, Ruggeri lo cuenta todavía y dice, donde él no brinque en ese segundo, lo parto en dos. Y dice que le preguntan que si lo volvería a hacer y él dice, pero Dice, esta vez no fallo. sí, sí, sí. Entonces, Él lo dijo en Fox. sí, en Fox dijo, pero esta vez no fallo. Sí, Sí, dice, lo no, vuelvo a esta hacer, vez pero no fallo. no fallo. Ese es tremendo. Y él tiene muy buena historia. A mí me Sí, gusta escucharlo porque él también tiene sus cosas polémicas, pero es un man que se nota que ha sido como muy recto en su pensamiento. Por lo menos como lo que se habla en el fútbol, lo de los códigos. sí, Él los tiene todos. sí, es muy correcto, a pesar pues que tuvo un momento en el que pasó de Boca a River y fue muy criticado, pero él dice, yo pasé de Boca a River porque es que en Boca no me pagaban, Ajá, en Boca no me pagaban y yo necesitaba plata para claro, mantener a mi familia, entonces me fui para River, que era el club que pagaba más, claro. y está bien. Y hablando de tantos argentinos, parce, hay un tema muy particular que en el fútbol es muy evidente y que acá en Colombia como que cada vez toma más fuerza y es el tema de las cábalas. Los argentinos son muy cabaleros, vos sabes que ellos que me bajo con el pie izquierdo porque si me bajo con el derecho perdemos, o sea, como ese tipo de cosas. De pronto vos tenés alguna para los partidos, ya sea del Medellín o de tu equipo al que dirigís, que vos decís, me tengo que poner esta camiseta o me tengo que ir con estos boxers o con estas medias. ¿Tenés alguna? No, yo con ese tema de la ropa, no. Yo soy una persona muy intuitiva y he desarrollado mucho eso y cada vez, y yo no sé, como que usted se mete algo en la cabeza y si usted cree en eso, las cosas pasan. A mí, no, a mí me pasa es con el tema de los lugares, dónde me hago, cómo me fue ese día. Y me pasa mucho porque yo regularmente visito muchas canchas que son las mismas donde me toca jugar. Entonces a mí me ha pasado, por ejemplo, hey, vamos a jugar en la cancha de la doctora. Yo sé que cada vez que me hago allá, me ha ido bien. Entonces ya como que esa misma energía mía me lleva allá y cada vez que voy allá gano. O sea, la misma energía me dice, ay, vas a ganar. Y en ocasiones también me ha pasado que desde que llego a la cancha ya siento la mala energía y yo, hoy no, las cosas no van a salir bien. Y regularmente yo lucho contra eso y termina pasando lo que ya la intuición me dijo, hey, no, hoy no se van a dar No las cosas. funcionó. Y se empieza a dar con la energía de los niños, de los jugadores, de los papás, del ambiente. Por ejemplo, me pasó el año pasado, en mitad de año jugué la final de Semillas. Águilas, mi club donde yo trabajo llama Águilas, Águilas FC de Sabaneta. Jugamos la final contra ABC Fútbol Base 2015. Yo, el equipo mío es 2015-2016. Yo regalaba un año con muchos de los niños. Desde el momento en que yo llegué a la cancha, a esa final, yo sentí que las cosas me iban a salir bien. Aparte ese día estaba lloviendo y yo no me la llevo bien con la lluvia. Yo soy team verano, a mí póngame el sol siempre, ahí estoy. Y desde que yo entré a la cancha empecé a ver como que las cosas no salían bien. Es más, un papá que es de los que más me conoce, 1, 2, 3 meses después me dijo, hey Juan, te voy a comentar algo yo porque te admiro mucho por su pasión, por cómo dirige, porque usted es de los que está ahí todo el tiempo en el partido. Pues él habla de putear, pero de putear es el que yo estoy todo el tiempo ahí machacando, Tallando, ahí pues, dele, sí. está eso, tallando, esa es la palabra. Entonces me decía, ese día yo no te vi bien, ¿usted qué le pasó ese día? Yo sabía que desde que yo entré sentí esa mala energía, la intuición de que las cosas iban a salir bien. Y yo obviamente fui ese día lo que soy, pero siento que igual mi energía no era la que yo regularmente tengo. Y eso ha sido como se puede decir que las cábalas son los lugares y donde me hago, en el banco donde me hago. Por ejemplo, yo voy a María Auxiliadora a jugar en Sabaneta arriba y yo ya sé cuál es el banco donde yo voy, a siempre gano. Y se escoge ese Y siempre. escojo es, o por lo menos trato de llegar una hora antes, media hora antes, o le digo a un padre de familia que llegó primero ahí, para que entre y se me haga ya con las bolsitas de agua, porque regularmente es el lugar donde me hago, es donde las cosas empiezan a salir bien. Y Pero con el Medellín, por ejemplo,
para ver los partidos del Medellín, ¿tenés algún ritual o alguna cábala? No, yo veo que con los partidos del Medellín me va a tocar siempre irme para donde estuve cuando quedó campeón, porque cada vez que voy a un lugar diferente o allá en Cedro donde vivo, siempre pasa algo que no se nos dan las cosas. La final del 2002, cuando yo recuerdo mucho el partido en Pasto, ese partido lo tengo aquí en la cabeza y sobre todo el gol de Mao, la expulsión, todo, lo tengo aquí en la cabeza ese día. O puede decir también que cada vez que hay una final de Medellín debería verla solo. Ese día estaba yo solo en el apartamento, en la casa de mi padrino, el que me hizo hincha el Medellín, donde mi tía, ellos son esposos. Estaba allá, campeón en Medellín, salí yo a las escalitas allá porque era un segundo piso, salí al primero y veía toda la ciudad, porque es en Buenos Aires, y es muy Sí. arriba, veía toda la ciudad como tiraban pólvora, campeón. En el 2016, cuando quedó campeón contra Junior, también estaba allá. O sea, que me va a tocar irme Ya para allá. toca irse a vivir Y allá le voy a solo. contar otra, que no me la va a creer. Imagínese que cada vez que yo iba al estadio, Medellín gana. O sea, a mí me debían de abonar. Me debían de abonar y sobre todo llegan las finales. Cada vez que yo voy al estadio, Medellín gana. Porque no soy tampoco regular de ir al estadio por mi trabajo, porque regularmente mi Sí, trabajo es se te cruza ahí. dirección del fútbol está en los partidos los fines de semana y yo soy alguien muy juicioso para madrugar también el tema de los partidos. Partido 7 de la mañana, en la noche me estoy acostando temprano porque yo me considero como si fuera un jugador más, yo también me concentro. Yo Sí. desde el día anterior arreglo mi ropa, los tenis, la rota, todo, para estar melo para el otro día. Sí, pues es que yo creo que también esa disciplina es una de las cosas que yo más admiro del fútbol. Y es porque a mí me tocó ver pelados por la casa que uno los invitaba, porque ya uno no entrenaba ni nada, entonces los invitaba a uno a rumbear o lo que fuera. Y ellos con su disciplina, no, parce, mañana tengo partido, tengo entrenamiento. Y eso también es muy bonito porque le enseña mucho a la gente de, si vos querés algo, en realidad tienes que luchar por eso Claro. y hacer sacrificios, que no siempre pues el sacrificio es aguantar hambre o así, pero siempre tenés que hacer un sacrificio de alguna manera. ¿Cuál era el sacrificio de esos muchachos? Por ejemplo, Jonathan Estrada es del barrio en el que yo me crié, que es de Cristo Rey, y uno veía que los amigos de él rumbeaban y él nunca estaba en la rumba, él siempre estaba, era enfocado en voy a ser futbolista, voy a ser futbolista, y cuando llegó al fútbol lo mismo, él estaba enfocado en ser de los mejores y tuvo una época que fue de los jugadores más nombrados acá en Colombia, pues que eso le permitió irse al extranjero y pues digámoslo así, hacer un mejor futuro para su familia en cuanto a lo económico, no sé pues cómo será la situación, pero en ese caso era como bueno, ya te vas a ir a ganar en euros, vas a poder ahorrar para tu familia. Y es muy bacano esa disciplina. Entonces vos como impregnás esa disciplina, digamos, en un niño de 8 o 9 años, porque ahí todavía un niño está pensando en jugar y ya. Entonces como impregnás como esa disciplina para que él se lo tome tan en serio como vos, por ejemplo. No, yo creo que el tema de los niños pequeños, ellos tienen muy el fútbol ya arraigado y su pasión y que les gusta. Ya el tema uno como formador es más decirles, hey, tienes que acostarte temprano, tiene que desayunar bien, tiene que almorzar bien, ojo con los celulares, no se pegue tanto tiempo de eso no es bueno, eso te desconecta, eso genera otro tipo de cosas en el cerebro que no están buenos para vos. Vos querés jugar, querés ser bueno, tenés que practicar. Por ejemplo, esa es la diferencia que yo siempre les he dicho. Cuando yo llegué a Sabaneta, yo venía a Itagüí. El jugador de Itagüí es mucho mejor que el jugador de Sabaneta, pero no por las condiciones que nacen, sino por la forma en cómo ellos viven el día a día. El jugador de Sabaneta es un jugador de la unidad. Es una unidad donde él está todo el día en la casa jugando play porque la mamá y el papá se fueron a trabajar. Entonces él se queda en la casa encerradito jugando a la play y jugando con el celular. El jugador de Itagüí es el jugador más de la calle, como el jugador de Medellín. Sí. ¿A quién lo cuida uno? Por ejemplo, yo voy a hablar personalmente de nosotros. O el papá y la mamá de nosotros se iban a trabajar y quién nos cuida al barrio. Sí, Usted se iba la para calle. en la calle, usted se iba para la cancha y jugaba todo el día. Yo salía del colegio y me podía quedar desde la 1 de la tarde sin almorzar hasta las 8 de la noche jugando allá en la cancha de la 9 allá abajo en San Rafael Guayabal, Sí. jugando. Y todo el mundo sabía, zurdo, zurdo, Eulalio. Me pusieron hasta Eulalio por lo cojo, que el jugador que jugaba en el Junior, Eulalio. Sí, que Eulalio era el que tenía un pie más cortico que el otro. Eso, Eulalio Arriaga, así me pusieron los de la 9 en ese tiempo. Y entonces el jugador que practica todo el día,
obviamente adquiere muchas más condiciones, que son las normales que a usted le deberían Y adquiere una malicia distinta también a la hora de jugar. Diferente. Entonces, cuando yo llegué a Sabaneta, les dije, venga, ¿ustedes quieren quedarse aquí jugando en Sabaneta y seguir en lo mismo o quieren que sus niños progresen a un nivel diferente? Ah, no, vamos, listo, venga, juguemos pues Liga Antioqueña, venga, juguemos a Sodín, vámonos a jugar a que juguemos en Castilla, en Manrique, en San Javier, en Guayabal, en todos lados, porque Aquí el cargazo sea distinto. la carga es diferente. Y eso aparte ya también transforma mucho el tema de lo mental. Allá no es que me codian, ay, vea, me pegaron. No, papito, párese duro y dele. Porque la vida no le va a mostrar a usted que... Y mírele el número. No le pierda el número, no. que después lo tiene que atender usted. Claro, que a cualquier golpe va a decir es que cambio, yo ya los conozco. Cambio. ¿Por qué? Porque te codiaron. No, papá, ahorita es que tiene que salir a jugar Claro. y mostrar que usted es líder. O sea, porque también es formación de carácter. No es como que uno quiera que un jugador se vuelva agresivo para pelear, sino agresivo desde el carácter y el temperamento. Cuando Desde que no se asuste, que porque le pegan un codazo, sino que antes le dé más ganas. Pues este me está pegando, ahorita le hago un túnel, ahorita lo saco a pasear. Las cosas se ponen difíciles, ahí es cuando tiene que aparecer. Claro. Ahí, que cuando me pegaron, que me tumbaron, que me duele. No, ahí es cuando tiene que aparecer. Y esas cuestiones que también se mejoran desde la casa, la información allá. Yo siempre he dicho, lo que decías ahora de lo de Jonathan Estrada y todos ellos, es un tema que también va muy desde la casa. Por ejemplo, yo digo, usted para llegar a ser profesional no solamente tiene que ser bueno, tiene que estar bien rodeado. Y por ejemplo, yo he visto que a lo largo de los 13, 14 y 15 años que llevo como profe, los niños que más avanzan son los niños que mejor rodeados están. Que el papá los apoya, que la mamá los apoya, que si el papá y la mamá no pueden, el tío los lleva, que el tío no puede ese día, el abuelo los lleva. O sea, lo rodean bien. Porque usted puede ser muy bueno, pero si usted no tiene apoyo en su casa y lo deja, usted verá si va, no lo vamos a levantar, usted ahí se queda dormido, usted verá si estudia. No, esa no es la manera. Es estar bien rodeado. Sí, y como estar también ahí tallándolo de esa manera de, bueno, acuerde que tiene partido mañana, acuéstese temprano, se tiene que levantar temprano, desayunar bien, que también los papás le apoyen al profe, pues como en ese sentido, porque muchas veces puede pasar que el profe dice una cosa y el papá, no le pare bolas, hágale tranquilo. Entonces también es como esa parte. Y también en el fútbol, parce, digamos que hay muchos momentos que lo dejan a uno marcado para toda la vida, ¿cierto? Yo repito mucho que a mí la despedida de Maradona fue un partido de esos que a mí nunca se me va a olvidar, porque fue como ver a todas las estrellas del fútbol reunidas en un partido. Es como cuando uno escoge a los amigos que mejor juegan y va a jugar un desafío. O sea, Maradona hizo eso a una escala con un estadio lleno. Entonces uno veía jugadores como el Pibe, como Maldini, como Davor Zucker, o sea, un montón de jugadores que uno no se esperaba pues como verlos juntos nunca. Higuita estaba Riquelme, que apenas pues Riquelme estaba muy jovencito, fue como en el 2000, 2001 la despedida de Maradona. ¿Cuáles son esos momentos históricos que te ha dejado el fútbol a vos, que te marcaron porque estabas pasando por un mal momento y eso te ayudó como a subir el ánimo, a estar mejor, a entender un poquito mejor las cosas? Porque también el fútbol a veces es eso, nos ayuda a entender muchas cosas. Digamos que a veces uno con las derrotas o con las victorias en el fútbol aprende muchas cosas que le pueden ir pasando en la vida y uno las gestiona diferente por tener ese aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son como esos momentos históricos que vos decís que no se te olvidan del fútbol? A mí, yo creo que uno de los momentos históricos que recuerdo muchísimo también como porque estaba de niño muy pendiente. ¿Te acordás que uno de niño, ahorita uno se acuerda de muchos jugadores porque pues uno ve los partidos y se lo aprende, pero de niño yo me sabía todas las formaciones de todos los equipos de Colombia. Usted me decía a mí en ese tiempo, digamos yo de 11, 12 años, ¿cuál es la formación del Huila? Estoy seguro que le decía a los 11 jugadores titulares del Huila, del Medellín, de Nacional, de cualquiera. En esa época yo estaba muy empeliculado con el Mundial. El Mundial 2002 para mí fue un Mundial que quedó muy en mi cabeza, el de Corea y Japón. Había que madrugar para verlo. No, había que madrugar, una cosa increíble, y yo desde las 5 ya estaba despierto, eso era automático. Y recuerdo mucho el partido de Brasil contra Alemania en la final.
y yo era 1A de Brasil, pues como por ser suramericano. Obviamente Sí, uno es muy sí. de la selección Colombia. Yo sí nunca he sido de Argentina. Ese es el único país con el que nunca me he identificado. O sea, sí con los clubes, por ejemplo con Boca, pero con la selección no, como por todo lo que se maneja alrededor de ellos, con su arrogancia, su forma de enfrentar al rival con eso. Claro que eso hace parte del fútbol, pero yo tampoco lo veo al extremo en la forma en como ellos lo han manejado, porque yo tampoco puedo decir que uno como jugador tiene que ser un santo, Sí, pero no me claro. gusta pues como su manera en cómo llevan a ese extremo. Pero ese momento en lo que fue Brasil 2002, yo me vi cada partido del primer minuto al minuto 90 y esa final me marcó muchísimo, sobre todo por Ronaldo, porque Ronaldo sí, ese sí le sale muchísimo el apodo del fenómeno, tremendo. Ese partido me marcó mucho, lo recuerdo muchísimo. Sí. Y es más, yo estoy viendo Facebook y me muestran ese partido y lo veo. Veo las jugadas, veo cómo pasó todo. Lo de Khan, que iba a ser el mejor jugador de ese mundial y suelta preciso ese balón y Ronaldo le hace ese gol, luego le hace el segundo. Ese uno de los que recuerdo mucho. Y el otro, que para mí ha sido el gol que yo más he gritado en mi vida y ese es uno de los momentos quizá para mí más felices como hincha, fue el gol de Marrugo. O sea, el gol de Marrugo yo lo puedo ver 1000 veces y 1000 veces me El pongo, segundo Junior. no, ese gol es erizada fija. Yo recuerdo de ese día, yo estaba en el estadio con los amigos, todos veníamos de una semifinal muy dura Todo. con Cortuluá, que fue muy jodida, ya ganamos y acá ganó Cortuluá. Nos fuimos a penalti y cobraron los 11 jugadores de cada equipo y eso parecía que no se iba a terminar nunca. Que David González, que para mí es el jugador más grande que ha tenido el Medellín en su historia y lo voy a defender siempre. Claro. Fue figura en esa tanda de penaltis, pero ese gol de Marrugo yo siento que fue inclusive un desahogo de esa tanda de penaltis y de esa semifinal tan sufrida, porque fue como, es que la gente ni siquiera gritó gol en el estadio, la gente gritó campeones, la gente no, Eh, nadie gritó gol, todo el mundo cuando Marrugo chutó, campeón, o sea, Nadie gritó nadie gol y gritó nosotros no gol, todo el mundo campeón. gritó campeón, porque ya no había forma que pasara pues nada extraño, era el último minuto, el arquero de Junior venía detrás corriendo detrás de Marrugo y no lo pudo alcanzar, o sea, eso fue como una euforia, yo creo que es el gol que yo más he gritado también No, en mi vida como para mí, hincha. yo creo que ha sido el momento más feliz para mí en el fútbol. O sea, no hablo pues del fútbol como aficionado, como hincha, porque como profe tengo 1000 recuerdos muy bonitos y sobre todo los de los últimos años que han sido muy de ganar, porque he coincidido con niños y con padres de familia muy comprometidos y eso es lo que ayuda mucho. Pero ese gol es algo que el hincha del Medellín lo tiene aquí en la cabeza, porque incluso el que lo está viendo por televisión como yo en ese momento, es la voz de Eduardo Luis, Medellín campeón, en ese momento ni siquiera había chutado, Marrugo lo hace y es Medellín campeón, o sea, Sí, eso está aquí, y sobre todo cuando lo hace uno ver salir todos los de la banca, a Leonardo Castro, a Caicedo, todos ellos, y Marrugo haciendo ahí, se acabó, Cajáis, chao. sí. Ese momento ese ha Mao que sido... se le cayó el número de la camiseta mm, y fue y abrazó a Marrugo. Ese es Se otro que hay que fue. agradecerle mucho, ¿sí o qué? Sí, a Mao también hay que El agradecerle regreso. bastante a nosotros como hinchas del Medellín. ¿Y qué jugadores? Pues ya me mencionaste a Riquelme, a Zidane. ¿Cuáles son como esos jugadores que más te han marcado también, Juan? Pues porque digamos, yo también soy muy de ese estilo de jugadores. Para mí Zidane, Riquelme, Giovanni Hernández, el Pibe, como ese tipo de jugadores que son más clase que fútbol. O sea, porque en realidad ellos son llevar el fútbol a la expresión más bonita que tiene el fútbol. O sea, porque vos nunca viste a Riquelme llegaba y te ponía el cuerpo y no le quitaba el balón a nadie. Zidane lo mismo, Zidane paraba el balón como ningún otro y ya solo con parar el balón ya estaba casi que definiendo o poniendo un pase gol pues porque ya estaba listo. El Pibe tenía una visión de juego que muy poquitos la han tenido. Juan Fernando Quintero, como ese tipo de jugadores son los que más lo Eso. marcan a uno. ¿Cuáles son esos jugadores que también, Ronaldo el Gordo era otro que a pesar que su estilo era un poquito distinto, y qué pesar que por Cristiano Ronaldo terminó llamándose Ronaldo el Gordo cuando en realidad debería ser solo Ronaldo el El fenómeno, el fenómeno. crack, el genio del fútbol. Y sus lesiones no lo permitieron ser. Yo creo que si Ronaldo no se hubiera lesionado tanto, nadie discutiría que el mejor de la historia era Ronaldo.
porque Ronaldo hacía literalmente lo que le daba la gana. No todo. Entonces es como, ¿cuáles son esos jugadores? Yo creo que empezando primero por lo del fútbol colombiano, porque también nosotros somos colombianos y tenemos que admirar también lo de nosotros, Sí, claro. que miramos mucho el fútbol europeo, porque obviamente tenemos que aceptar también que son a otro nivel. Pues aquí nos saca mucho la cara lo que es brasileños y los Sí. argentinos, pues por lo que también tienen mucha más historia nosotros en el fútbol, pero yo de niño, yo veía, y en ese tiempo para mí, Neider Morantes, ¿no? Qué jugador. Sino que es que hay estilos de jugadores, o sea, vos podés poner, digamos, a Kroos al lado de Ronaldinho y son dos monstruos, pero en forma diferente, Sí, o sea, el claro. talento es distinto, este lo tiene con la pelota en su magia, con todo lo que hace, y Kroos es un jugador que te pone el balón ya para que defina, va a controlar y ya sabe dónde va a jugar, tiene un mapa en la cabeza para jugar, es diferente. Pero entonces en ese tiempo, por ejemplo, Neider Morantes, jugador exquisito, tiro libre, ponía los balones aquí al espacio, vaya, defínalo de una vez. O sea, son jugadores que tenían un talento inmenso, sobre todo porque ya tenían todo desde acá de la cabeza. Son jugadores, lo mismo como el pibe. Reciben el balón y ya saben dónde va a jugar. Ellos no Sí. necesitan hacer una jugada de más porque, y para mí incluso uno que intenta jugar, porque uno no es tan bueno, porque Sí. nosotros vamos a ver qué podemos hacer. Sí. Y yo he intentado mucho siendo consciente dentro de la cancha de eso. Voy a mirar y voy a empezar a hacerle porque se habla mucho hoy en día lo del escáner. ¿Ha visto que Sí. escanear, mirar hacia muchas partes, hacia dónde puedo entregar el balón? Es dificilísimo aprender eso. Sí, O sea, claro. ellos ya lo tenían automatizado, ya lo tenían dentro desde su juego, porque lo aprendieron en la calle, reciben y ya saben dónde van a entregar. Reciben con izquierda, entregan con derecha, reciben con derecha, entregan con izquierda, te la dan con el externo. Entonces, Neider era uno de los que yo digo, para mí, jugadorazo y lo recuerdo muchísimo. Y el otro, Mao. Mao, obviamente también por ser hincha del Medellín. Mao, para mí en ese tiempo, ya la diferencia entre uno ver a Mao 2016 y Mao ese tiempo, Mao era gambeteador, Mao era rápido, Mao era de enganche, Mao era media distancia, Mao era tiro libre. Ya cuando llegó al Medellín era mucho más pasador, mucho más un enlace, Ya era pero ya más pensante más pensante que que realmente punzante. que Antes era punzante más y punzante y desequilibrante. era como voy al frente. Yo Sí, me acuerdo de la semifinal con Santos que, o sea, Mao fue el bastión del Medellín en esa semifinal. sí. Él se hizo reventar ¿Cuánto que ese partido aquí? aquí 3-2. 3-2. Y 3-2. Mao hizo un gol y puso el pase para el otro a Tresor Moreno. Pero en el gol que hace Mao describe todo lo que era él como jugador. Él hace enganchados dentro del área, mira y le pega un riendazo arriba que fue de las poquitas que Fabio Costa no pudo tapar. Porque ese día Fabio Costa tapó todo lo que le Y ese chutaron. lapo de agua que cayó ese día. Sí. Entonces también como muy bacano recordar a esos jugadores. Y ahorita ya lo voy a poner es a que se moje y a que escoja. Pues es muy difícil escoger porque hemos visto muchos jugadores. Pero entonces hágame un top 5 de los mejores jugadores que usted ha visto en el fútbol mundial y otro de solo el fútbol colombiano. No lo voy a decir en orden, porque ahí sí es más complejo todavía. Pero, y también mucho más hablando, sí, uno puede incluir obviamente jugadores que uno no vio, Sí, pero claro. sí más probable uno decir jugadores que uno sí pudo y tuvo la oportunidad de ver. Y para mí, obviamente Messi y Cristiano están ahí en ese top, sobre todo por el tiempo y por lo que lograron y por lo que han sido para el fútbol en este siglo. Maradona, Pelé, obviamente ahí están cuatro, y el otro Ronaldinho. Aunque lo de Ronaldinho lo peleo mucho con Ronaldo, aunque si me llego a tirar, más bien me tiro por Ronaldo porque era goleador, pues es que imagínate, llegar al PSV y como en 45 partidos, 48 goles. Llegó al Barcelona como 50 partidos, 51 goles. Eso es una bestialidad, eso no Sí. lo hace nadie. Y las lesiones fueron las que no lo No, dejaron hacer no, y más. aparte él cogía el balón en la mitad de la cancha y se sacaba todo el que quisiera. O sea, él, si le daba la gana, se devolvía y lo volvía a sacar a todos. Era una cosa Es que hay increíble. una anécdota que cuenta, creo que es Fran de Boer,
eran los hermanos de Boer que jugaran en el Barcelona juntos. En los holandeses. Sí, el holandés. Entonces él lo que decía era, nosotros le dábamos el balón en la mitad de la cancha y nos abrazábamos a Ronaldo. Sí, sí. Que porque ya sabían que era gol. O sea, le dábamos el balón en la mitad de la cancha y él ya hacía todo y resolvía y era gol. Y nosotros ya nos abrazábamos No, porque es que era sabíamos tremendo. que a él no lo paraban, que era imposible. Y eso fue un tema bastante polémico en el Barcelona porque el presidente de esa época no le quiso renovar el contrato a Ronaldo, pues como ajustarle lo que él pedía, no quiso hacerlo y él se va al Inter, él solo jugó un año en el Barcelona Imagínate. y ahí se va al Inter y en el Inter pues se vuelve esa figura preponderante que aparte allá es donde se lesiona, pues yo me acuerdo que yo estaba viendo el partido en De el la que él se lesión. lesiona contra la Lazio y él había acabado de entrar, llevaba muy poquito tiempo jugando porque venía de otra lesión, también en la rodilla. Y entró y hace la bicicleta y cuando pisa la última se le sale la rodilla del todo y él se pone a llorar. Y ahí fueron 2 años, año y medio, 2 años que estuvo por fuera de las canchas y cuando Scolari lo convocó al Mundial del 2002, todos en Brasil le decían, usted es un loco, usted cómo va a llevar a ese man que lleva 2 años sin jugar fútbol, cómo lo va a llevar al Mundial. No. Y fue el goleador, la figura, el mejor del Mundial, 8 goles en 7 partidos, campeones del mundo. Lo que es la cabeza, voy a hablar de dos cosas, porque también lo puedo hablar como entrenador, no lo voy a hablar como chino, como entrenador. Lo que son dos cosas tan importantes en el fútbol y es la confianza del entrenador y lo que recibe el jugador con esa confianza. Lo mismo que acá se habla le pasó a Palermo. O sea, mire que Bianchi dijo, no, yo lo voy a poner a Palermo en el clásico. Y Gallego dijo, ah, no, es que si pone a Palermo, entonces yo pongo a Francesco. Le digo, pues como una burla. Sí, sí. Como este man que va a meter, un man que está lesionado de tanto tiempo, ¿qué va a hacer? Y vea, el hombre entró con esa confianza que le dio el entrenador y en la primera que tuvo, pum, la metió. Y lo mismo Ronaldo. El profesor, el entrenador tenía tanta, Scolari, tenía tanta confianza en el que dice, este es un jugador de otro nivel y hasta lesionado Es mejor que es mejor muchos. que muchos. No es que una vez creo que Aristizábal contó eso en ESPN y decía que él estaba lesionado, no recuerdo en cuál equipo de los que estuvo en Brasil, puede ser Palmeiras, y dijo, el profesor que me decía, está lesionado, no importa, usted lesionado, con solamente saber que es Aristizábal, los defensores ya están preocupados Claro, por porque a usted. Aristizábal en Brasil les fue súper bien, eso hacía goles Hacía cada goles en todo. 8 días. Y también Ronaldo tiene una anécdota sobre eso, que una vez cuando él ya estaba en el Milan, ya casi que de salida de su carrera, entra Ancelotti al banco, pues como al vestuario, y Ronaldo estaba ahí molestando con otro compañero, y Ancelotti le dice, Ronaldo, ¿y usted ya sabe quiénes son los defensas que va a enfrentar hoy? Y Ronaldo le dijo, no, pero ellos sí saben quién soy yo. Ay, marica, Entonces, como confianza. ya, pues a mí no me importa a quién voy a enfrentar, ellos saben a quién se van a enfrentar. Ellos saben a quién Los se que van a tienen que enfrentar. preocuparse son ellos, no yo. Esa Entonces, es. como esa confianza. Y en el fútbol colombiano, El fútbol colombiano, eso sí, de los que yo pude ver muy poco, pero también con los videos y con todo lo que uno ha conocido de la historia del fútbol colombiano, Asprilla, que incluso muchos dicen, ese sí fue el más talentoso. Rincón, el pibe, jugadorazo. Yo meto a Oscar Córdoba ahí porque es más una debilidad para mí Oscar Córdoba, así que arquero tan impresionante. Y voy a meter también a Andrés Escobar, que también lo meto mucho también como por el tema de lo que fue la trascendencia de él para el grupo. O sea, la selección Colombia decía, Andrés Escobar para nosotros era un señor en la forma en cómo hablaba, cómo nos educaba, cómo nos apoyaba y cómo era él dentro del campo. de esos que mencionaste, yo el único que no vi nunca en una cancha fue Andrés Escobar. Al resto los alcancé a ver, digamos, no mucho tiempo, pero los alcancé a ver. El pibe se retiró como en el 2003. Yo tenía 12 años, el Tino también. Inclusive yo alcancé a ver al Tino en la época que él se iba a retirar, que él volvió a Cortuluá. Pues no sé si volvió porque creo que él no había jugado en Cortuluá antes, sino que él es de Tuluá y fue a jugar al Cortuluá para retirarse. Y no se me olvida que fui a ver ese partido Medellín-Cortuluá y David Montoya hizo un gol que alzó el taco como hasta el hombro de él y la clavó en el ángulo, pero ese ya perdió Medellín La 2-1 del y Walter el Tino nos Queijeiro, hizo un ¿qué? gol. La de Walter Queijeiro, metía así Sí, y el la Tino, pata y el Tino descendente. nos hizo un gol y yo lo veía en la selección, en todos lados,
Y en el Palmeiras me acuerdo mucho de la final de Libertadores contra Boca, Se comió el que él penal. jugaba en Palmeiras y Oscar Córdoba le tapó el Le tapó el penalti. penal. Pero el Tino en el partido jugó muy bien. Ah. Entonces uno decía, este man sí es muy bueno. Lo mismo que el pibe. Yo el Mundial del 98, yo tengo muchos recuerdos del Mundial del 98. Y pues fue el primer Mundial que yo vi pues que estaba Muy como consciente, consciente. consciente. Y el pibe jugaba mucho fútbol. Pues el único gol que hizo Colombia en ese mundial, Leider. pues lo hizo Leider Preciado, el calimeño. Y fue un pase del pibe. Después el pibe le hace otro pase y Leider hace gol y estaban fuera de lugar y lo anulan. Que fue contra Túnez. Los únicos dos goles que Colombia hizo en ese mundial fue contra Túnez. Pero uno lo anularon, ganó 1-0, perdió con Rumania y perdió con Inglaterra. Que ahí es cuando David Beckham va y le pide la camiseta al pibe como un niño chiquito porque su ídolo era el pibe Imagínate. de A un David inglés. Beckham. Nah, otro Que uno nivel. dice, ¿cómo llega este man a trascender tanto, a llegar a Inglaterra desde Colombia y que un pelado que Beckham, mucha gente dice que Beckham era muy malo, pero Beckham era un jugadorazo, o sea, es que Beckham ponía el balón literalmente donde a él le daba la gana. Él ponía allá lo ponía. Y eso no lo hace cualquiera, eso no tiene un jugador malo, hay que tener mucho talento para hacer Claro. eso. Y él admiraba mucho al pibe, entonces me parece muy bacano también como ese top, porque a Freddy Rincón también lo vi, no sé si te acordás como en el 2000 o 2001 hubo un mundial de clubes que creo que sale campeón, Freddy Rincón con Corinthians, Corinthians, que claro. y él jugaba jugaba mucho fútbol, entonces no es como, en Colombia hay jugadores muy buenos, que pesar que no hemos llegado tan lejos como deberíamos haber llegado. Y yo creo que ahí es donde juega también esa parte de la mentalidad del jugador. Porque muchas veces vienen de zonas muy marginadas, entonces cuando ya llegan a ese nivel de fama y de dinero, pues digamos que dicen, ah, ya hice lo que tenía que hacer, no importa ya el resto. Sí, sí, pasa mucho. Pasa mucho porque es un tema también de lo que yo digo, de estar bien rodeado y de la educación. Sí, Por ejemplo, claro. con lo que pasó últimamente, que también han criticado mucho a Durán. Es un tema de quizás de quién está rodeado de él y cómo le hablan para que él tome esas decisiones. Y si él es un jugador arrogante, él por más que tenga también buenas personas detrás de él para que haga las cosas como deberían de ser, si es No lo va a arrogante lograr. no va va a hacer caso omiso a esas recomendaciones, a esos consejos. Pero sí, eso viene muy marcado. Ahorita considero que sí se ha ido como mejorando ese tema. Porque, por ejemplo, ya nuestro referente en estos momentos es Luis Díaz. Y Luis Díaz es un hombre de familia, tiene esposa, tiene Sí, más hijos, juicioso. vive bien, es juicioso. El hombre donde ha estado ha rendido, porque en Porto rindió, pasó al Liverpool Liverpool y también rindió rindió, en el que incluso lo Bayern. están extrañando después en el Liverpool Claro. y en el Bayern todos los partidos de No, y en el figura. Bayern ya es top. Ya Luis Díaz dicen, imagina que hasta los mejores jugadores del mundo y los retirados también se ponen la camiseta de Luis Díaz. Por ejemplo, Gerard en estos días vi que tenía el hijo con la camiseta de Luis Díaz y él es del Liverpool. Sí, Y ya hoy en día dicen, no, Luis Díaz es uno de los mejores extremos del mundo. sí. Entonces sí, Parce, y ahí también tengo una pregunta que a uno como hincha muchas veces no le gusta responder, ¿sí o no? Pero sí. es muy bacano también como ponerse en esa tarea de no ver al otro solo como un rival, sino también admirar muchas cosas del otro. Y es, ¿qué jugador que haya jugado en Nacional y no haya jugado en Medellín te hubiera gustado ver jugando en el Medellín? ¿Te hubiera gustado verlo jugando en el Medellín? Hoy no, son muchos porque Nacional siempre tiene muy buenos jugadores. Es más, la gente no podrá creer porque yo soy hincha, pero no soy fanático y no soy exagerado porque pues si Sí, uno fuera hasta ese punto, entonces uno no tendría amigos hinchas de Nacional. sí, claro. Yo veo todos los partidos de Nacional. A mí me gusta ver jugar a Nacional y yo los veo. Y sobre todo también porque si uno va a salir a la calle con los amigos a discutir sobre fútbol, usted tiene que discutir con argumento. Ah, Sí, vos te pones a hablar de Nacional y no lo ves jugar nunca y no sabes a qué. Pero, por ejemplo, para mí el jugador que yo sé que si usted le pregunta es un hincha Nacional y lo he visto por ahí en las entrevistas, el jugador de Nacional dice a Cano. sí. Cano, Cano formidable, o sea, te la pones y la metes, o sea, las mete todas y fue goleador todos los torneos que fue en Colombia. Y a mí de Nacional, Aristizábal, no, es que Aristi aparte también es un jugador simpático, o sea, no es un jugador que se hace odiar, porque él es buena persona, él es caballero, el man habla bien, él nunca usted lo ve como
como en esa voz de hincha hablando mal del otro. Ahorita estamos hablando de preciso del Tino y yo recuerdo muchísimo, yo creo que fue el partido que yo más me concentré y me dije, hey, el Tino, qué jugador. Fue una, imagina que él incluso contó en estos días en F90. Me decían, a mí me habían sacado de la selección Colombia y me llamaban sino cuando están embalados, porque resulta que la última fecha de la selección Colombia para el Mundial del 2002 era contra Paraguay en Asunción y lo convocaron a él y a Aristi. Teníamos que hacer 5 goles para pasar y 4-0. 4-0. Y si no estoy mal, él hizo 2 y le puso los otros 2 a Aristizal. Pero ese día el Tino, eso fue una cosa impresionante. O sea, yo decía, si ese man está viejito y no lo convocan, usted como diría joven. Pero el Tino ese día, qué jugador, mejor dicho, le pegó un baile tremendo. Entre él y Aristizal, todos los elijo en esos momentos. Qué jugadores, o sea, otro nivel. Pase ya para ir como cerrando, digamos que uno al ser hincha de fútbol aprende muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué es como eso que te ha dejado a vos el ser hincha de fútbol? ¿Cuál es como ese mensaje que te ha dejado en la vida el ser hincha de fútbol? ¿Qué aprendizaje le dan a un hincha de fútbol? Yo creo que el ser hincha de fútbol va más también de uno gustarle el fútbol, pero también a respetar o sea, es que el fútbol es el juego. El fútbol no es los colores, ni es la rivalidad, ni es todo eso. El fútbol es el juego como tal. A mí me ha enseñado mucho el tema de respetar los gustos. Respetar los gustos, respetar al otro y ser amigo del otro independientemente de quién le guste. Pero eso es como lo que me ha dejado más como el tema del fútbol, el respetar el otro por el tema de los gustos, los colores, y me llevó, mire, a un lugar desde ese pensamiento también como profe a los niños. Yo soy una persona que jamás me van a ver celebrándole al rival el gol, nunca me van a ver que terminé campeón y voy y le digo al otro, te gané, nunca. Porque si algo me caracteriza a mí es que yo soy incluso más calmado y más humilde cuando gano. Cuando pierdo sí me emberraco conmigo mismo y con mis jugadores. Incluso el año pasado perdimos una final. Bueno, la semifinal para pasar a la final de oro y no la pudimos ganar y me emberraqué y un montón de cosas desde lo emocional y hasta me salí de lo que no, regularmente no soy. Pero en las derrotas sí me emberraco conmigo mismo y con los jugadores, pero en la victoria soy de ir a la mano, de respetar, porque sé que se siente estar del otro lado, porque es que en esto es más lo que se pierde que lo que se gana. Sí, claro. Entonces ha sido más como eso, la educación, el respeto por el otro. Qué bien, parce. No, muchas gracias por este espacio, por hablar de fútbol, por contarme también tu experiencia como entrenador, que es muy bonito, nutre mucho también pues como el mensaje y es, nosotros desde el podcast queremos que la gente también empiece a entender eso, de que el fútbol es un deporte muy lindo y que no podemos como ensuciarlo y mancharlo y respetando al otro, hay que tratar de siempre vivirlo con la pasión que lo vivimos, porque eso no está mal, ser un apasionado del fútbol o de lo que sea que seas apasionado, eso está muy bien, pero hacerlo desde el respeto. Yo no tengo por qué respetar al otro. Pronto molestar con un amigo en el barrio, joderlo, perdieron, pues listo, pero es una charla que no va a pasar de ahí porque es con un amigo tuyo, no lo estás haciendo tratando de ofenderlo, sino que es una charla que es hasta bonita y es muy bonito también eso en el fútbol, que hay veces se puede llegar como a ese tipo de charlas y no pasa nada y no hay problemas, pero si sabes que hay una persona con la que eso puede llegar a un problema, es evitarlo y es respetar esa forma de sentir del otro y no ir a increparlo y a decirle cosas porque sabes que va a haber un problema que puede llegar inclusive a golpes o hemos visto pues que muchas veces a llevar muertos pues porque es que este es hincha de Medellín, entonces yo soy hincha nacional, lo tengo que matar. No, eso no se trata. Se trata de este hincha de Medellín y siente lo mismo que yo siento por Nacional, pero él lo siente por el Medellín. Y al revés, eso siempre va a ser así. Entonces, muchas gracias, parce. Muy bacano este espacio. Conocí también otros roles que ya no conocía porque llevamos mucho tiempo sin hablar. Me parece muy bacano, parce, y estamos pues como en contacto para que sigamos haciendo cositas. Hay que volver a jugar. Sí, hay que volver a jugar porque hace falta el jueguito. Sí, sí, no, yo todos los domingos a las 11 ya es sagrado. Estuve 9 meses donde no iba porque se me cruzaba con los partidos del club y por la lesión que tuve en el tobillo, pero ya, qué goma me cogió otra vez. Sí. Sí, ya. Listo, parce, muchas gracias. Con gusto, Esteban, muchas gracias a usted.
¿Y vos, dónde naciste como hincha? Contanos en los comentarios y hagamos crecer juntos la memoria de la tribuna. Síguenos en nuestras redes sociales y compártelo con tu amigo futbolero. Nos vemos en el próximo partido.